Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga este día. Qué bueno es de tener la presencia de Dios en nuestros corazones siendo hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a buscar la presencia de Dios en oración. Bendito Padre, gracias por poner tu Espíritu en nuestras vidas para que tengamos esperanza, luz y perdón. Pedimos tu dirección mientras que estudiemos tu palabra. Gracias, Padre, por ella. En el nombre de Cristo yo oro. Amén. La clase anterior estamos hablando de la vida de oración, una de las clases más importantes en la clase práctica de entender cómo es que yo puedo mantenerme en la presencia de nuestro Dios. Porque amigos con amigos se hablan, ¿verdad? Y así se entienden porque uno conoce al otro. Y cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas porque lo hablamos, porque lo esperamos, porque lo pedimos, así es que conocemos mejor a nuestro Dios. Hablamos antes de cómo es la oración, pues viene a través de la fe. Dios nos da por su Espíritu las cosas que debemos orar. Él nos guía de orar para que no estemos orando como dardos a un blanco o tirando por cosas que queremos, sanidades para todos, lotería para todos. No, esas cosas no se pueden hacer. Tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Por fe. Número 2, tiene que tener amor, pasión, fervor en tu vida de oración. Recuerda que estamos hablando con el Dios, el Rey del universo. Y número 3, hay que orar con humildad, de entender que nosotros no somos las personas que hacemos las cosas. Es Dios en nosotros que nos hace una nueva criatura. Es la base de la oración, la fe, el amor y la humildad. Y entendemos también en la clase anterior que es importante establecer cómo y cuándo y dónde que vamos a orar. Por ejemplo, en la vida privada, en parejas, en familias, en congregaciones y grupos. Todas son cosas que son importantes y tienen su lugar y su importancia de las cosas que se tratan. Privado, las cosas íntimas. Pareja, las cosas que interesa la vida de los dos, de familia, para que los hijos también tengan el modelo de las familias que oren, se junten y se queden juntos. Y también la congregación que tiene el afán por el evangelismo y las necesidades de su comunidad y las cosas que ellos pueden hacer juntos. Todo eso es cosas que se oren en su tiempo y con las personas adecuadas. Ahora vamos a hablar hoy de un horario, un patrón, un modelo en nuestras vidas para que haya oración. En primer lugar, tenemos que entender que Dios merece las primicias. Las primicias, no solamente las primicias de lo que ganamos, las primicias de los campos, pero también las primicias del día, que tenemos que empezar buscándole a Él. Cada segundo que vivimos en el día sin haberle buscado a Dios es como decir, no, necesito la dirección de divina hoy. Entonces, por favor, antes de salir del cuarto, de la ducha, o donde sea que salgas en la mañana, por favor, pasa un tiempo con Dios en oración, buscando su orden de su día, buscando su bendición, su voluntad, para que Él reconozca que sí, somos sus siervos, no a nosotros mismos. Entonces recordamos que damos a Dios las primicias. Número 2, hay que tener un patrón, un modelo, un horario. No solamente en la mañana, pero recordamos que Daniel, el famoso, ¿no? Lo que siempre se canta en los coritos, 3 veces oraba Daniel en el día, ¿verdad? Y así dice la palabra de Dios, no solo es un canto. Es en Daniel capítulo 6, versículo 10, que dice que él oraba en la mañana 3 veces, al día, como él solía hacer, antes y después del edicto del rey. Y no solamente 3 veces él, pero piensa un momentito de la vida de Cristo. Sabemos que la persona que más conoció a Dios es Él, siendo Dios en carne. Pero Él nos muestra, siendo el reino de Dios en una sola persona, nos muestra cómo debemos estar dedicados a buscar la presencia, guía, bendición de Dios.
Primero, ya sabemos que Mateo 4:1 se fue al desierto por 40 días de ayunar y orar. Pero recordamos que también él tenía él tenía el horario, tenía el patrón, costumbre de orar. Entonces está escrito en Lucas capítulo 5, versículo 16, que él solía ir en lugares desolados para estar a solas con Dios, para que derrama su espíritu, para que escuche también de su Padre. También muchas veces dice que se fue al monte de orar. Uno de ellos está en Lucas 6:12, cuando él oró en la noche antes de que él escogió sus primeros 12 apóstoles. Una tarea muy importante. Cristo dedicó toda la noche en oración, pero se fue a un monte, no solamente ahí a la esquina. Tenía un lugar que él entendió que es un sacrificio. Yo voy allí porque Dios, el Padre, sabe que allí quiero ir a estar con Él. No con el mundo, no con distracciones, pero estar solo con Dios. Así solía él hacer. En Lucas 6:12 lo hizo. También sabemos que fue al Monte de Olivos varias veces, como Lucas 22:39. Dice que como solía hacer, fue al Monte de Olivos la noche de su traición. Y también antes, en Lucas 21:37, se fue al Monte de Olivos a orar. Y sabemos que fue al monte cuando él fue transfigurado antes de sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que está escrito en Lucas 9:28-36. Entonces, la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. Si él necesitaba estar en la presencia de su Padre con oración de sacrificio, y lo hacía al monte, se fue a los lugares desolados, nosotros jamás podemos pensar que podemos vivir sin estos tipos de sacrificios. Entonces ordenemos nuestras vidas para que haya tiempos, no solamente en nuestro cuarto, pero piensa de un lugar que es dedicado, donde allá vas para estar con Dios, no otra cosa. Para que nuestro Dios ve, está allí, yo sé que quiere, allí es donde Él me busca a mí. Jesús tenía este patrón, tenía este modelo, costumbre en su vida. Entonces entendemos como también las personas que son musulmanes, que siguen la religión islam, ellos oran 5 veces al día. Y si estás en un país donde hay muchos musulmanes, escuchará el sonido en la mañana al amanecer. Y también yo sé que al atardecer, cuando baja el sol, también ellos oran. Y otros 3 veces en el día. Y si ellos lo hacen 5 veces al día, Daniel lo hizo 3 veces al día, nosotros, claro, tenemos que también apartar tiempo normalmente. Y yo sé que muchos lo hacen antes de comer, que bueno es, y es importante para decirle gracias por los granos, como Jesús dijo en su ejemplo de oración, de dar gracias por el pan de cada día y de pedirlo. Entonces, en la mañana, las primicias, y antes de acostar, es reflexionar, meditar. ¿Dónde me dio bendición hoy Dios para darle las gracias? ¿Dónde fallé en el día con Dios a pedirle perdón? ¿Y cuáles son las cosas que Él ha puesto en mi corazón de hacer mejor mañana? Cada noche, antes de acostarnos, por favor, pongamos de rodillas y buscar la presencia de acción, perdón y agradecimientos que damos a nuestro Dios. Entonces también hay otros tiempos que son excelentes para orar. Muchas veces Dios nos puede despertar en la noche. En lugar de dar vueltas en la cama, ¿por qué no piensas, Dios, ¿quieres hablar conmigo? Hay cosas que ha puesto en mi corazón que tú quieres que yo ofrezca. Hay personas que necesitan oración que no he pensado. Si despierto en la mañana, como las 3, 3:30, muchas veces Dios lo hace para mí o para otras personas. Use este tiempo. Reflexionar, Dios, ¿quién quiere que yo ore
a quien ore ahorita en este momento. Y muchas veces Dios escoge este tiempo para darnos a nosotros guía, porque no hay otra cosa que está pasando, solamente nosotros con Él. Gracias a Dios, Él honra este sistema de buscarlo cuando no hay otra cosa que está pasando. Él tiene nuestra mente completamente dedicado a Él. Entonces, si Dios te despierta, durante el día, si Él te pone en la mente un nombre, llévalo a Dios en oración. Entonces, estas son cosas que uno tiene que hacer. Las primicias, un horario diario antes de ajustar, antes de comer. Y también hay un tiempo muy importante que es en tiempos de ayuno. Cuando hay cosas que uno tiene que enfrentar y quiere que tenga el poder de Dios en la vida. Jesús dijo, cuando la novia no está con el novio, es el tiempo de ayunar. La iglesia sin la presencia de Cristo en la tierra es tiempo de orar. Entonces, Entonces, allí es cuando nosotros podemos decir, Dios, yo sé que hay dificultades. Yo necesito sacar la influencia del diablo en cierto modo de mi vida. Y ya sabemos que está escrito que ciertos tipos de influencias de demonios solamente salen a través de oración y ayuno. Usemos esta táctica. Mateo 6 dice que cuando ayunemos, entonces es importante de unir la oración con el ayuno. Si no tienes un horario de ayunar, pues yo sugiero que tenga uno. Por lo menos cada semana hay un tiempo que tú dices, yo voy a tener este tiempo cada semana para tener mi corazón afirmado, afilado, preservado, sanado, limpiado, santificado. Jesús, cuando andaba en aquel momento, cuando dijo que ciertos demonios solamente salen por oración y ayuno, Él hizo esto y sacó el demonio sin haber puesto un tiempo específico para ayunar por esta cosa. No puedes ayunar cada vez que tienes problema. Nunca comerás. Entonces establezco un horario semanal o lo que tú quieres, para que Dios sepa, Él está santificando su vida, pidiendo mi ayuda del Espíritu Santo. Entonces, estos son ejemplos de cómo nosotros podemos usar un horario de tener oración y a veces con ayuno. Y por último, claro, hay que tener, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. No quiere decir que mis ojos están cerrados todo el día, no quiere decir que yo no trabajo, quiere decir que mi corazón siempre está en comunión con Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que entender hoy día en nuestra vida de oración. Recordemos, oremos con fe, compasión, humildad. Recordemos de darle a Dios las primicias antes de acostarnos. Y ciertos tiempos donde nos quede en nuestro horario de tener tiempos con Él durante el día. Los tiempos que Él nos pone en mente, ciertos nombres, o que nos despierte por la noche. Y recordemos de orar a solas, con parejas, en familia y en grupos. En esta forma, en nuestra vida, como dice el canto, el poder del cristiano está en la oración. Seremos amigos de Dios porque lo buscamos en oración y escuchamos. Recuerda que una conversación por teléfono no es solamente de hablar, es también de escuchar. En tu vida de oración, por favor, ten tiempo para que escuche, medita, que Dios te influye con su presencia. Bendito Padre, gracias por la vida de oración. Gracias por tu Santo Espíritu que nos da palabra de hablar contigo que ni sabíamos antes. En eso, Padre, queremos glorificar tu nombre en la vida de oración. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.